Muchas gracias por venir. Muy agradecido porque la verdad es que hasta ahora porque también tengo un equipo de trabajo, hemos sido inútiles en demostrar lo que a lo largo de esta reunión van a percibir ustedes. Y tal vez van a salir convencidos de que aquí está el plagio del siglo, porque por lo que van a escuchar, yo creo que van a salir convencidos de que hay manos negras que han intervenido, pero muchas manos negras, no solamente una mano negra, porque tapar este tremendo plagio con planos que van a poder fotografiar y aún así no ha sido posible que la justicia pueda percibir esta enorme injusticia. Van a salir, yo creo que ustedes mismos, indignados de esta situación. Explico un poco la historia de cómo se gestó. Cuando yo era estudiante de ingeniería, tuve unos profesores de ingeniería hidráulica que habían trabajado en la construcción del canal Melado. Yo creo que ustedes saben que el canal Melado fue una de las obras de ingeniería hidráulica más grandes que hubo en Chile hasta el año, yo diría, 50. Yo estudié ingeniería entre los años 57 y 64. Y escuché en las clases de ingeniería hidráulica sobre lo costoso que había sido en ese tiempo, a comienzos del 1900, empezar las obras de canalización del Melado. Inclusive anécdotas como que en la quincena pagaban con fichas en ese tiempo y que por lo menos desaparecían una media docena de trabajadores porque se apoderaban de las fichas de esos trabajadores desaparecidos. En consecuencia, todo esto, digamos, me impresionó. Era por lo menos un gran profesor de hidráulica, de los que trabajaron en el desarrollo tecnológico. Hoy día no existen esos profesores. Y como también para levantarse un poco el tarro, este profesor decía, miren, cuando yo voy a Estados Unidos me meto a las mejores bibliotecas tecnológicas sobre ingeniería hidráulica y pregunto los últimos textos escritos y ¿saben lo que me contestaban? Aquí hay un texto de un señor de un país ignorado, Chile, y se llama Francisco Javier Domínguez. Mucho gusto, señor Lecia, soy yo. Era su texto que estaba en los mejores niveles de la ingeniería del mundo. Y todas estas cosas se gestó en mí también un interés porque una vez, año 93, fines del 92, apareció en el Mercurio. Yo ya había salido de ingeniería el año 64.
había trabajado ya casi 10 años y había formado una fortuna porque la ingeniería en ese tiempo daba plata. Y dije, remate el fondo del venado. Chuta, dije yo, esto es como un anillo al dedo para mí. Porque había escuchado todo esto. Yo tenía un Fiat 125 en ese tiempo. Lo primero que hice era agosto, me pegué el pique para acá, partí a las 5 de la mañana de Santiago. De Linares acá era un pedregal, no había pavimento, no había absolutamente nada. Era un pedregal y aquí en vez del lago había un bosque y una huella entre medio, que apenas cabía el Fiat metido haciendo recovecos entre los árboles. Pasé por aquí, había un puente un poco más allá que era un puente de madera que había que atravesar y la huella seguía por este lado. Me metí para allá y llegué a la boca del túnel. Me metí al túnel, corría un poco de agua por debajo. Invierno, no es época de riego. El Fiat se le mojaron las bujías, como a los 50 o 100 metros que ya me había metido dentro del túnel. Claro, ya eran como las 6 de la tarde en invierno, puta, la oscuridad más absoluta. Apenas se veía un puntito al final, que era la boca de salida del túnel. Chuti, me quedé, se apagó el motor, se mojaron las bujías y quedé a ciegas adentro. Andaba solo. Como cresta salgo de aquí, ¿qué es lo que hago? Pensé un rato y dijo, bueno, el motor viene caliente. Si el agua no llega hasta las bujías, se va a secar el motor y va a poder andar de nuevo. Bueno, esperé un rato, inquieto, lo eché a andar, partió la wea. Retrocedí. Bueno, pero fue tanta la impresión. Y esto, en pleno invierno, claro, era un derrame de agua por todos lados. Entonces, pensando, dije yo, pucha, aquí, esto es una batería hidráulica, porque mientras en Linares, en ese tiempo, ahora tal vez un poco menos, llovían 600 milímetros, había estudiado las estadísticas antes de venir, aquí llovía 1400 a 1500 milímetros, en línea recta a 35 kilómetros. Claro, el efecto de la altura, de la montaña. Era una batería de cosas. Entonces dije, aquí está la hidroeléctrica. Y pensando, digamos, con mis amigos los abogados, oye, ¿cómo ocupamos esta agua? Porque son de los canalistas, ellos tienen los derechos consultivos. Entonces dándole vuelta un día, se me ocurrió pedir derechos no consultivos de los consultivos de los canalistas. Y repongo las aguas, en vez de entrarlas al túnel, las repongo al río Melao y no daño a nadie. Empecé a trabajar y logré finalmente confeccionar un proyecto durante los años de que compré el predio, año 73, hasta el año que lo inscribí en el Diván, que es una parte de la Biblioteca Nacional, y donde adjunté, digamos, un convenio firmado por Escritura Pública con el Ministerio de Obras Públicas para ocupar las aguas con ese espectro, digamos, de hacerlo sin dañar a nadie. Y justamente complementé esa
central hidroeléctrica Los Hierros, con un montón de otras centrales, porque hay una quebrada aguas arriba que se llama el Toro, que es el derretimiento de las nieves del glacial El Toro, que está a 3.000 metros de altura aproximadamente, y constituye otra central hidroeléctrica importante. Está dentro del proyecto. Después hay otras centrales más, porque mi idea era recoger, como vi este diluvio de agua antes de que ingresaran al canal, cada quebrada podía constituir una pequeña hidroeléctrica y el agua desaguada al canal aumentaba el flujo del canal para tener una gran central que se llama Los Hierros. Bueno, todo ese estudio que me costó mucho tiempo, desde el año que compré el predio y que en realidad ya en el año 80 había contratado ingenieros, especialistas, compañeros míos de la escuela, para que me ayudaran a confeccionar este resumen de estudio que hay aquí, que estudia cada quebrada con los caudales, con la posibilidad de producción de energía, y que llega finalmente también a una gran central que es la de Los Hierros. Bueno, efectivamente, año 98 se inscribió esto, creo que 2009, perdón, año 2009 se inscribió, pero para haber llegado a esa altura con los estudios, yo realmente sufrí un desgaste económico enorme y me costó una quiebra de varios negocios que tenía, que es la hotelera Los Nogales, con 3 hoteles en Santiago, hoteles de gran envergadura que yo había construido y que yo en el año 80, construyendo y vendiendo departamentos, tenía esos edificios terminados sin poder venderlos, no había poder adquisitivo, y los convertí en hotel. 2 en hotel y 1 en un senior suite, que yo creo que fue uno de los primeros senior suite de Chile, que se llamó Casa Mía, cerca de la Plaza Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Bueno, lamentablemente, muy preocupado de toda esta situación, llegué a un acuerdo de constituir una sociedad con el señor Miguel Nasur Ayel, que era director del Banco Santander y que me prometió, me dijo, mira, tienes toda la plata disponible, 80 millones de dólares para construir la central Los Hierros. Eran necesarios solamente 50 millones, pero me dijo, yo llego hasta allá. Ah, fantástico, se firmó, aporté todos mis bienes, aporté este fondo del melado, firmamos los acuerdos que incluían el desarrollo de todos los negocios, de la hotelera, del senior suite, incluso un restaurante que a lo mejor ustedes lo han en Viña del Mar, a lo mejor asistieron a ese restaurante, Ches Geral, famoso, el mejor restaurante de Viña del Mar. Y todos esos bienes estaban en garantía de la sociedad para poder invertir en la confección de la central hidroeléctrica Los Hierros. ¿Qué ocurrió? Firmado todo, nunca más se presentó a Nasur ni me recibió. Y se puso de acuerdo con Besalco. Para él, como tenía los poderes, le vendió los lugares justos que yo había proyectado de la central hidroeléctrica Los Hierros. Y Besalco construyó la empresa, la hidroeléctrica.
todo parecía que yo estaba involucrado en eso. Pero al transcurrir de 2 años, yo estaba fuera. Sería bueno, don Humberto, ahí contextualizar la temporalidad. 2009 usted inscribe, 2010 hace el acuerdo con Nasur, y ahí pasan los 2 años del 2010 al 2012. Exactamente. Y yo, bueno, quedé fuera de todo esto. Ahora, con la quiebra no tenía un peso. El señor Nasur se comprometió a pagarme 10 millones de pesos mensuales en ese tiempo para yo colaborar en todo. Me pagó el primer mes mientras firmamos. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Inicié todas las acciones legales. La nulidad de los compromisos con Nasur. Querellas contra la situación de Besalco y Nasur. Recuperar el terreno. Lo único que pude recuperar el terreno en el año 16, después de 7 años de pelea. Pero no de lo que Nasur le había vendido a Besalco, los lunares de adentro del terreno, para construir la hidroeléctrica. Como Nasur tenía poder en ese tiempo, seguramente le entregó a Besalco también la ocupación del otro sector, del Melao, que todavía lo ocupa, a pesar de ser mío el predio. Todavía Besalco está ocupando. ¿Y qué es lo que hacen los tribunales? Absolutamente nada. Las querellas que he interpuesto han rechazado, digamos, de que mi proyecto intelectual está prescrito. Cuando no es así. Como delito, don Humberto, y después Sí. lo vamos a explicar. Sí, claro, lo que pasa es muy sencillo. Mi proyecto no es construir una maquinaria de hidroeléctrica, no, es producir electricidad. Ese es el proyecto. Aquí se les indicó hasta cómo debía extraerse la energía producida aquí en Los Hierros, a través del sistema interconectado central que pasa por Colbún. Hasta eso está descrito. Y hasta eso está copiado. ¿Y qué es lo que dice la última jueza que actuó aquí en Linares? Dijo, no, esto está prescrito porque esto se construyó en el año 14. No vale ni la pena estudiar si es plagio o no es plagio. Bueno, yo creo que la parte, digamos, legal, posteriormente, don Cristian va a ser un detalle más preciso. Pero lo que yo entiendo es que como producción intelectual, ¿ya?, uno como ingeniero puede inscribir sus obras de ingeniería como una cosa única, como un proyecto definido, determinado, que no es una invención, pero es un proyecto intelectual. Es como un cantante, no tiene un cantante una invención, pero puede inscribir en el diván su música y su canto. Una vez que lo produjo, lo inscribió y es válido por sus derechos intelectuales 70 años después de su muerte. Y aquí me dicen que está prescrito. Sí, sí. ¿Cómo Besalco esconde el plagio? Contrata a la mayor institución del mundo, Harvard,
y hace que Harvard presente esto mismo, que lo copió un ingeniero y una ingeniera de Vesalco en sus partes fundamentales, y se lo entrega a Harvard como producto de ellos. Tanto es así que la publicación que hace Harvard en Internet detalla esto exactamente, como que la ingeniera Barrera y el ingeniero Royce, o un ingeniero Julio Espinosa también, se lo entrega a Vesalco, a Harvard. Harvard, ignorante de esto, lo publica, está en el Google como una obra de Vesalco con Harvard. Hasta ahora todas nuestras acciones han sido contra Vesalco. Bueno, una de las querellas a cargo de un abogado Caroca no usufructuó porque se puso en conversaciones con Vesalco para lograr una indemnización. Pero a mí la indemnización no me llegó. Parece que le alcanzó a algunas personas en el trámite. Bueno, queda pendiente todavía la usurpación de Vesalco aquí. Explique eso un poquito, porque no lo explico. Ya. Le cedo la palabra Sí, bueno. a don Cristiano. Bueno, nos presentamos, nosotros somos parte del estudio Ponce de León y compañía. Mi nombre es Cristian Ponce de León, me acompaña Christopher Villegas, soy el principal también. Y precisamente de la historia se escapa un dato, ¿ya? Y es hoy día las instalaciones de Vesalco respecto a los hierros 1, hay una demanda de usurpación en contra de Vesalco precisamente, en donde en el predio de don Humberto, hoy día Inmobiliaria Piemonte Limitada, representante también don Humberto, no le permiten acceder al predio básicamente porque ahí se encuentran las instalaciones de la hidroeléctrica, precisamente los hierros 1, ¿ya? Hay un hecho puntual y varios hechos puntuales donde don Humberto con su personal, precisamente acá en Melado, se acerca a estas instalaciones para poder acceder y lamentablemente funcionarios del mismo Vesalco lo increpan y no le permiten la entrada precisamente también porque hay una reja. Eso como antecedente más reciente desde el punto de vista penal contra Vesalco. Si bien es cierto, hay decenas de demandas contra ellos civiles, las cuales están en su mayoría terminadas, donde lamentablemente la justicia no ha hecho caso a las pretensiones de don Humberto. Precisamente es bueno comentar que la reivindicación del predio incluía este hotel, ¿ya? Y como bien se señaló, en el año 2016 se reivindicó y se recuperó, pero solo una parte. La misma Corte Suprema en su determinado momento señaló que la acción estaba mal planteada, se planteó de la forma correcta y aún así salió rechazada en el año 2023, precisamente en noviembre del mismo año. ¿Ya? Para ir ordenando un poquito la cosa porque son varias acciones y para ir resumiendo, se han intentado querellas, se han intentado demandas civiles en contra de Vesalco y estas no han tenido el fruto pertinente. Ahora, hoy en día las acciones que están vigentes precisamente en la usurpación, que Christopher va a poder ahondar un poquito más en ella. Él es encargado de materia penal, yo soy más encargado de materia civil, y una demanda de plagio contra Harvard, ¿ya? Después se les va a remitir a ustedes un link precisamente donde aparece el resumen de la generación del proyecto, precisamente en sovnams.org, que es una página del brazo de energía renovable de Harvard, donde precisamente habla del proyecto que demostró hace poco acá don Humberto. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos como acción civil? Hay un presunto infractor a la ley de propiedad intelectual y precisamente es la Universidad de Harvard. Harvard hoy día tiene representantes en Chile, por lo tanto puede ser válidamente emplazado sin ningún problema. Eso desde el punto de vista civil. Ahora le voy a dar con Christopher para que un poquito hable del tema precisamente de la querella de
infracción a la ley de propiedad intelectual, donde se declaró prescrita por parte del juzgado de garantía de Linares, y hoy día la acción penal de usurpación también en contra de Salco, que esa efectivamente se encuentra pendiente a raíz de un peritaje que tiene que hacer PDI. Christopher, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Cristian, efectivamente yo soy el abogado encargado del área penal, como son mi compañía, junto a un equipo de 3 abogados más, los cuales hemos estudiado esta situación a fondo. Efectivamente, como señala Humberto, en el transcurso de la historia junto con Cristian, existen varios conatos legales, por así decirlo, respecto a la historia, los cuales no han tenido frutos positivos para don Humberto, a pesar de que esta historia tiene bastante lógica desde un punto de vista medio, para entender que efectivamente él es una víctima en este sentido. Es importante entender que en la legislación chilena existen dos grandes acciones que uno puede eventualmente iniciar como ciudadano. Una es la vía civil y la otra es la vía penal. La gran diferencia básicamente es que la vía penal, todo lo que dice relación con esta devolución de la persona que cometió el delito, dice relación con una pena corporal, ¿ya? En el de usurpación, en este caso en particular, se ve de forma manifiesta respecto a lo que señala don Humberto, ya que este predio fueron devueltos, ¿ya?, al patrimonio de don Humberto, y existen estos lunares, como él señaló al comienzo de esta historia, que me gustó bastante cómo acuñó la situación, en razón de que efectivamente está a nombre de él, dice que es el dueño, pero no puede entrar. Y esto se está configurado en el Código Penal chileno como un delito, y es el delito de usurpación. Existen dos delitos de usurpación, un delito de usurpación que se puede visualizar de distintas maneras, que es básicamente el delito de usurpación violenta y no violenta. Al parecer de estos abogados existen todos los elementos del tipo penal para que se pueda entender a cabalidad lo que estoy explicando. Un delito, según el Código Penal, en el artículo 1, es toda acción, omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir todas estas palabras rimbombantes y complejas a primera aproximación? Básicamente que este es una acción o omisión, básicamente aquí estamos ante una acción. Existe una empresa, Salco, que está ocupando un terreno que no es de él, está haciendo todos los actos posesorios, sigue trabajando este terreno con todo lo que implica, por ende estamos ante una acción típica, quiere decir que está descrita en el Código Penal, antijurídica, que contraviene el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y además de esto existe un elemento importante que es el dolo. ¿Por qué es tan importante? Que el dolo se sustenta en dos grandes pilares, un elemento cognitivo y volitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe el conocimiento por parte de Salco que está cometiendo un delito, sabe que no es su terreno, tiene conciencia del delito. Y el elemento volitivo, como lo dice la palabra, existe la voluntad. Por ende, hay un querer y conocer respecto al cometimiento de un hecho. Y ese hecho ilícito está penado en el Código Penal con una pena que va de 61 días a 541. Esta querella fue interpuesta el 10 de mayo del año 2024, el 14 de mayo fue declarada admisible, quiere decir que cumple con todos los requisitos formales de una acción, se procede, se pone en conocimiento a la fiscalía correspondiente, se inicia un RUC para poder ingresar diligencias investigativas con el brazo operativo, que quiere decir que es básicamente PDI, en este caso en particular, y en enero del 2015 asume la defensa privada de don Besanilla, entendiendo que efectivamente, me imagino que él tiene que haber hecho un análisis junto a su abogado respecto a que aquí sí hay un delito. Por ende, una de las aristas que nos queda el día de hoy, junto a don Humberto, para poder sacar a la luz este plagio, que lamentablemente parte de la justicia ha dicho que está prescrito, estamos intentando tomar todas las aristas que eventualmente están a nuestra disposición para poder perseguir esta injusticia, para poder perseguir este atropello a los derechos de propiedad de don Humberto y también exponer a las personas que cometieron los delitos, básicamente de Salco tiene representantes legales que encarnaron y materializaron esto en la vía del derecho. Por eso esperamos que el día de hoy esta acción siga avanzando. Efectivamente, como dijo Cristian, hay un peritaje pendiente por parte de la Policía de Investigaciones que no se pudo materializar el año pasado por problemas climatológicos, tanto en conocimiento de aquello, de público conocimiento que efectivamente el año pasado estuvo bastante complejo, pero sí existe un peritaje de carácter particular, que uno también no puede ir incorporando dentro del cuerpo de la querella, en la cual se señala que efectivamente estos terrenos no son de la propiedad de Besalco, que es evidente, cosa de remitirnos a la sentencia que devuelve los terrenos a don Humberto, y que efectivamente se encuentran instalaciones de Besalco operando hoy en día y que no le permiten el ingreso a don Humberto.
Por ende, solamente nos queda ratificar mediante la Policía de Investigaciones, que esperemos que pueda hacer su trabajo, para poder constatar esto y que eventualmente el proceso penal siga con la formalización correspondiente, y esperamos que también sea una condena de carácter condenatoria respecto a las personas que están cometiendo hoy mismo, en este mismo momento, un delito. Cristian. Bien, Cristian, sí, era bueno partir por parte de los abogados, nosotros, por el tema penal, para entender la materialización hoy día, precisamente, de cómo Besalco está operando la hidroeléctrica. Besalco construyó o terminó de construir en el año 2014, fecha que coincide con la declaración de prescripción del delito de plagio. Ahora, eso no quita que hoy día exista una acción civil, precisamente en el tribunal en el 11 Juzgado Tribunal Civil de Santiago, en contra de Harvard, en donde precisamente hace alusión a lo que nos comentaba don Humberto. La paternidad de una obra son 70 años después de la muerte del que la inventó. Estamos vivos, más que nunca. Precisamente eso hoy día lo legitima para poder ejercer la acción de infracción a la ley de propiedad intelectual. Les voy a remitir ciertos artículos que me parece interesante de la ley. La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años. Esto lo dice literal. Se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho de autor y los derechos conexos subsisten sobre una obra de fonograma cuya fecha de su primera publicación sea inferior a 60 años. El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida. Esto es muy importante entenderlo, por eso hoy día tiene legitimidad activa para poder accionar contra Harvard, reivindicar la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación a la hecha sin expreso. Hay un dato, don Humberto, que usted nos comentó, que hoy día existen los hierros 2, porque nos gustaría que nos explicara un poquito. Después vamos a entrar. Yo creo que sería bueno que entráramos ahora, porque aquí la ley de propiedad intelectual habla precisamente de una deformación o mutilación de la obra, y precisamente eso pasa con los hierros 2. Sí, claro. Mira, ¿qué pasa? Besalco, para encubrir, digamos, de que ellos habían sido los autores de la obra, para encubrir la situación mía, resulta que se les ocurrió desarrollar otra hidroeléctrica adicional a los hierros, que llamó los hierros 2. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tenía para desarrollar un montón de hidroeléctricas en el transcurso de las aguas de la toma del canal hasta la restitución al río Melao. Pero ellos no diseñan una nueva hidroeléctrica, los hierros 2. Grave error de ingeniería. Porque, claro, como no tenían los antecedentes históricos de las crecidas del río Melao, la situaron en una parte en que vino la primera subida del río Melao y se inundó los hierros 2, que hoy día contamina, digamos, las aguas hacia abajo. Y tienen graves problemas de cómo están tratando de seguir reactivando esa hidroeléctrica. Pero ahí está, porque no conocían los antecedentes del terreno. Como yo me demoré 10 años en crear este proyecto y ellos de un día para otro, sin entrar al terreno, porque habría sabido yo que Besalco entraba al terreno. Pero sin conocer el terreno, desarrollan una hidroeléctrica. ¿Cómo puede ser eso? Tomaron mi proyecto, le encargaron a 2 o 3 ingenieros de ahí, pónganse de acuerdo con Harvard y publican esta hidroeléctrica por nosotros. Bien, ojalá haya quedado claro que específicamente los hierros 2 no pertenecen a la creación de don Humberto, específicamente hoy día ni siquiera cumple con los estándares ambientales. Y uno, el documento que los puedo hacer llegar, que precisamente sabe las denuncias, las cuales han sido multados precisamente, y debido, ¿cierto?, a esta alza de caudal del río, ¿cierto?, el canal, contamina incluso el mismo embalse.
Para efectos de graficar el plagio, hoy día existen varios antecedentes. Primero, el documento inscrito en el año 2009 por parte de don Humberto. Hay una publicación de Sosnan Program, que es el brazo de energía renovable de Harvard, en donde en los links que les voy a hacer llegar precisamente aparece el plagio que nosotros hoy día estamos comentando. Abiertamente Besalco expone dentro de sus páginas web y las memorias cuánto han ganado hoy día por esta situación. Creo que el perjuicio cercano es cerca de los 200 millones de dólares. ¿Ya? La generación de energía anual por parte de los Hierro 1 alcanza cerca de los 15 millones de dólares promedio. En ese sentido, el perjuicio patrimonial de don Humberto es completamente evidente. En cuanto a los juicios activos que hoy día tiene don Humberto contra Besalco, es precisamente la usurpación que nos comentó Christopher ante el juzgado de garantía de Linares, contra Harvard en el 11 Juzgado Civil de Santiago. Y esas son las dos acciones vigentes, sin perjuicio de las acciones que ya se ejercieron desde el año 2010 hasta el año 2023, que fue fallada la última, cuando la Corte Suprema no le devuelve el predio que hoy día ocupa Besalco para efectos de realizar la hidroeléctrica. En conclusión, del punto de vista legal, hay dos situaciones vigentes, una penal contra Besalco y una particular contra Harvard, en donde se le denuncia por la infracción del delito de propiedad intelectual. Dentro de los documentos que les voy a hacer llegar, y es muy interesante esto, es que el propio tribunal solicita a Harvard, y se los voy a leer, lo siguiente. En el primer otro sí, que en el segundo apartado de la demanda se solicita que se ordene a la demandada, en este caso Harvard Chile Regional Office, representada por, y también entre paréntesis, también llamada David Rockefeller Center for Latin American Studies, cuyo RUT es 65.045.613-0, teniendo personalidad jurídica y debidamente representada por Net Strong, con el RUT que aparece en la presentación del tribunal, donde en su calidad de presunto infractor de la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, se le obliga a la entrega de toda información que posea respecto de las demás personas involucradas en la infracción denunciada, y nosotros ahí nos abocamos derechamente a Besalco, y que corresponde al uso no autorizado y plagio del proyecto de generación de energía eléctrica inscrito en el registro de propiedad intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales bajo el número 183747 del 8 de septiembre del 2009. Es hoy día lo más relevante para nosotros porque obliga a Harvard a entregar la información concreta de cuáles fueron las personas involucradas, que nosotros bien sabemos, pero que hoy día la justicia le hace el llamado a que ellos la comuniquen como corresponde. Don Humberto. Yo estoy muy agradecido, digamos, de su concurrencia y especialmente tener de visita a mi colega presente, porque va a entender un poco lo que yo les voy a explicar. Quiero que ustedes salgan convencidos de que yo fui el autor del proyecto, por las razones que les voy a exponer. Cuando yo me vi en pelota con la reunión Nasur-Besalco, entre paréntesis, Nasur hoy día pueden explicar la situación, lo tenemos formalizado, porque para esconder también su estafa, se creyó en mi contra. Nasur, a pesar de haberse adueñado de todos los hoteles del Senior y el intento de apropiarse del Melao, se querella en mi contra, inventando una serie de hechos que felizmente la justicia los aclara y lo declara, digamos, formalizado por falsear lo que él señalaba para perseguirme, para impedir que yo reclamara de todas estas cosas. Y aquí va mi propósito de exponer algunos documentos.
Aquí está mi obra de 12 patentes que pueden examinar, 12 patentes de invención. Paso un poco a explicar qué es lo que es una invención. Una invención es algo que no existe en el mundo, es algo que no está en ninguna biblioteca, es algo que uno tiene que demostrar que es efectivo, pero que no está en el conocimiento humano. Aquí hay 12 patentes, donde hay generación de hidrógeno, que está tan de moda, con energía solar. Aquí está la separación del hidrógeno, del oxígeno en el agua, por varios métodos, también con energía solar. Y esa patente está incluso universal, no solamente válida para Chile. Además, en el último tiempo, tengo aquí 5 invenciones. Déjalas ahí, yo las voy a explicar. Tengo 5 invenciones, una que ya fue otorgada, como la que está examinando Cristian, que se trata de hacer una pirólisis de desechos con energía solar. ¿Qué significa eso en otras palabras? Significa que uno puede, con basura, generar energía. Está aprobada, tramitada, 4 años de trámite. Aquí hay una patente ya se me olvidan las patentes. Que es muy interesante, que es para la zona, que es aprovechar un conjunto de equipos existentes para dar gas, energía eléctrica a viviendas rurales. Mira que es interesante. Tener electricidad, gas de combustión, con equipos que existen en la actualidad, porque el mundo se ha desarrollado. Los chinos han inventado o han copiado, digamos, cualquier cantidad de tonteras. Entonces, con leña yo puedo resolver, con desechos forestales, puedo provocar esto con menos de 5 millones de pesos, un conjunto de equipos que me va a generar gas, que me va a generar electricidad para tener aire acondicionado en la casa, gratis, para tener, digamos, cocinar los alimentos. Y efectivamente eso se puede hacer. Se juntan 4 viviendas relativamente cercanas y tienen su equipo para tener energía para todas sus necesidades, con 1 millón de pesos cada uno. Es factible. Aquí tenemos una estufa a leña que no produce contaminación. Es una cosa sumamente necesaria, porque sabemos de que todo el sur de Chile está contaminado por la leña, y eso es muy grave. Esta estufa produce 3 combustiones. Son 2 cilindros concéntricos en que permite tener un hogar alimentado por leña, donde se produce la primera combustión. Esa combustión produce la contaminación. Más arriba, un segundo lugar donde hay unas rejillas que al calentarse
y con la alimentación de oxígeno en que los dos tubos concéntricos, el aire producido por el calor y que ingresa para la primera combustión y se va por fuera del primer ducto, ingresa lateralmente a la segunda combustión. Y la tercera combustión se produce por un elemento catalítico que al calentarse, normalmente los chinos tienen 10.000 payasadas de elementos catalíticos, termina de filtrar las partículas que tal vez son las que más dañan el ambiente y terminan de quemar el CO a CO2, una tercera combustión, lo cual limpiaría la atmósfera del sur de Chile. Eso es tercero. Como cuarta demostración de que yo soy el autor de los hierros, mi capacidad me dice que puedo resolver el tema de las termoeléctricas a carbón, que en Chile hay más de 28 centrales, que todas se están apagando porque no podemos seguir contaminando el ambiente. En que la podemos hacerla funcionar con algo que se llama syngas. El syngas, se escribe S-Y-N gas, es un combustible. Y ese combustible se produce en la primera combustión de la estufa. Pero hay que elevar la temperatura y para eso se presenta un reactor donde se produce plasma. Yo creo que hoy día casi todos saben lo que es el plasma. No es el plasma sanguíneo, no. El plasma. Todas las estrellas que ustedes ven son plasma. El 98-99% del universo es plasma. Los planetas como la Tierra son muy pocos en el universo, los que tienen materia sólida. Pero el plasma se produce por una chispa eléctrica de alto voltaje y un gas combustible, que podría ser el mismo sin gas, hacerlo retornar para producir el plasma. Y con eso logras gases, puedes hacer funcionar las mismas calderas de las termoeléctricas con el sin gas y salvar, digamos, todas las instalaciones que hay hechas. Acércate, Frank. Hay también cosas muy sencillas de hacer. Hay un físico en el 1800 llamado Fresnel que inventó unos lentes Fresnel. Hoy día ya están divulgados por todas partes. Los chinos han divulgado esos lentes hasta uno puede andar, en vez de andar con un anteojo tan voluminoso como esto, es una tarjetita y una lupa la convierte en una lámina. Aquí tenemos una lámina Fresnel. Acércate. Pero es una lámina Fresnel, miren la línea que ha formado abajo. Sube un poco más, súbelo más. Ahí. Miren cómo ha concentrado. En una línea. Este es un lente Fresnel lineal. No en un punto. ¿Se fijan? ¿Y qué hago con esto? Ustedes saben de los fotovoltaicos. Son miles de fotovoltaicos para tener un poquito de electricidad. Bueno, la temperatura es mucho más efectiva que la luminosidad. La temperatura, yo puedo calentar aquí
una cañería que vaya con agua, la puedo calentar a 400 grados y puedo hacer andar las termoeléctricas con el vapor producido. Claro, necesito una red muy grande, muy amplia, con ciertos elementos, dispositivos, para que al final yo ingrese vapor a las calderas. Bueno, pero se puede hacer. También es una patente que estoy presentando. Todas están, menos esta no la tengo como patente, la estufa ni el equipo de máquinas, porque cada una de estas cosas son millones de pesos que se requieren. Pero ¿de cuánto estamos hablando, por ejemplo, para generar energía con Con los lentes Fresnel, ¿sí? bueno, una termoeléctrica de 100 megawatts es una inversión de 200, 300 millones de dólares que se paraliza. Para tener una cantidad de energía a ese nivel se requerirían por lo menos unos 20 o 30 millones de dólares. ¿Ah? Porque habría que tener unos kilómetros, ¿Sí? 500 kilómetros de cañería con lentes de 1 metro aproximadamente. Ya. Y con un dispositivo, porque el sol va variando en el día y este lente tendría que ir claro, Con un sistema automático con un siguiendo el sol. hoy día Sí. hay, están Sí, todos esos, de hecho los paneles solares muchos funcionan así. muchos funcionarios. Sí. Sí. Bueno, ahí tiene, o sea, ¿qué es lo que es una invención? Vuelvo a repetir, algo que no existe en el mundo, en ninguna biblioteca, en ninguna parte. Bueno, todas estas cosas son así. Un proyecto de ingeniería no es una invención. Pero en este caso, para que tenga un valor intelectual, está situado en un punto determinado. Porque en otro punto este proyecto no funciona. Por eso que tiene el valor intelectual. Con esto lo único que estoy tratando de hacerles entender que yo he sido capaz de hacer esto que es más sencillo. Esto es mucho más complejo. Que son elementos que yo debo convencerlos a ustedes si van a hacer alguna gestión. De decir, hay un plagio. Bueno, pero ¿quién hizo el plagio? ¿Quién fue el creador? ¿A quién le copiaron? Porque la Universidad de Harvard es la mayor institución del mundo hoy día. Entonces, ¿cómo ellos me van a copiar a mí? Eso es imposible. Don Humberto, yo creo que hay que dar ciertas directrices respecto al plagio. Indicación idéntica en el fondo del melado. Sí, pero eso lo tienes más tú. Pero Sí, pero déjame terminar. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo soy dueño en parte todavía del lugar donde se creó esto. Besalco no lo conocía. Y aparece y es dueño de esto. Es un plagio. Ahora, yo me atrevo aquí a citarlo, a molestarlo y a contarles todo este cuento, porque ando buscando a alguien que me ampare. Los tribunales de justicia no me ampararon, porque Besalco tiene los brazos tan largos que es dueño de los tribunales de justicia. Tal vez el abogado que más estuvo cercano a encontrar una solución cayó enredado en las redes de Besalco. ¿Quién me queda? Son ustedes. No tengo más. Humberto, te quieren hacer una consulta. De acuerdo a la biografía que usted nos ha hecho ver,
nosotros como medio de prensa sí podemos apoyarlo siempre que contemos con su autorización. Esto está hecho en el año, finalmente inscrito en el año 90. Y resulta que ese plano de ahí lo confecciona Besalco y es exactamente lo mismo, pero lo confecciona prácticamente 6 años después. Está firmado por Besanilla. Esa es la guinda de la torta. Don Humberto, ¿ese plano tiene, es levantamiento fotoaerogramétrico o hecho físicamente en terreno? Este está basado en lo que yo podía conseguir en ese momento para confeccionar lo que es la carta geográfica entonces, militar. Ya, foto aérea entonces. Sí, Ya, está. perfecto. Ya. Y esa es una copia de esta. Pues. Hay que ver Sí, sí. cuando Cristian metió las dos fotos en inteligencia artificial, salió el 85 o 90% de copia. del proyecto, pero eso es idéntico. ¿Y esto usted lo tiene registrado en el Consejo de Orden y Raíces Linares? Vamos a explicar un poquito eso. Ya. Vamos a explicar. Cuando se inscribe el proyecto, don Humberto también inscribe el plan, Ya, perfecto. la IVAP, en el año Sí, 2009. Acá ¿Qué está al hace, final. ¿Qué hace Besalco? Y es una historia que a lo mejor no se comentó don Humberto, porque en un momento en esta colaboración con Nasur Sí. se le entrega y se les facilita a ellos Bien. el estudio. Por lo tanto, así tomaron conocimiento del plan. Una vez que ellos empezaron a construir, Ya. necesitaban que esas servidumbres estuvieran constituidas para tener los permisos de la superintendencia. Ya, perfecto. Y ahí efectivamente se inscribieron a nombre de Besalco. Si usted va al contador de bienes raíces y pide una copia de ese plano, le sale a nombre de Besalco. Y don Humberto no lo entiende. No, yo lo tengo inscrito acá en la Biblioteca Nacional. Pero antes. Ya, perfecto. Son dos inscripciones. Una es el proyecto. como Esta es el propiedad, 2009, ¿Ya? la mía, y esa de Salgo en el 2011. Ya, perfecto. Una pregunta, señor abogado, tengo que avanzarte lo siguiente. La Universidad de Harvard, en este caso Estados Unidos estamos hablando, es muy rigurosa con respecto a la ley norteamericana, es muy rigurosa con respecto a este tipo de trabajos. ¿Cómo la universidad cree usted que no tomó en este caso, digamos, la seriedad de hacer acá en Chile las averiguaciones para poder trabajar en esto? Porque aparentemente, por los datos que ustedes entregan, no lo hizo. Y también estamos hablando de hartos años que esto ya estaba inscrito, por lo menos en la documentación de la Biblioteca Nacional, que es válido en este caso para la legalidad. Hay varios aspectos. Primero que todo porque el plagio se comete en Chile y hemos entendido de que el brazo de energía renovable de Harvard se encuentra perfectamente constituido como persona jurídica en Chile. Por Así lo es. tanto, quien hizo el estudio propiamente tal lo hizo Harvard Chile. Ahora, que eso después haya llegado y haya escalado a la página de Harvard, que ustedes van a poder tener acceso, ya es otra historia que lamentablemente nosotros no sabemos hasta el día de hoy. No sabemos cómo escaló la situación y tampoco tuvo la rigurosidad que correspondía. Probablemente es porque la palabra de una persona que representa en Chile a Harvard tiene total peso para no ser revisado, porque probablemente haya sido ocurrido. Ahora, esto nunca había salido a la luz como nosotros lo presentamos hoy día en tribunales, porque la demanda de plagio con infracción a la ley de propiedad intelectual es directamente contra Harvard Chile. Entonces, esto no haya salido a la luz como hoy día nosotros lo estamos planteando. Ahora, si no me satisface, mi respuesta es precisamente de tener un tema interno que nosotros desconocemos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ahora usted, claro, don Humberto está haciendo equipo con ustedes. Don Humberto, usted, con sus abogados ese tiempo que estaba con el Nasur, ¿usted fue abandonado jurídicamente por su abogado? Perdona, no escuché bien. Jurídicamente, Sí. los abogados que usted tenía ese tiempo cuando estaba con el señor Nasur, ¿le hicieron abandono a usted? No tenía abogado. Ah, no porque tenía. Mi situación económica no me lo permitía. Ya. Los abogados cobran. No, pero yo pensé que usted estaba afianzado a la parte jurídicamente con abogados, entonces... No, yo me metí en la confianza. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Y por qué le entregué, digamos, poder? Le entregué los hoteles y le entregué los hoteles y todo.
deberían de haber valido unos 25 millones de dólares. Ese era mi capital. Pero la hidroeléctrica ha vendido más de 200 millones de dólares en energía. O sea, no me importaba entregar. Si me daban los 50 millones de dólares para poder construir la hidroeléctrica, porque esa era mucho más interesante. ¿Ah? Esa hidroeléctrica ya ha vendido 200 millones de dólares y tiene 15 o 20 años más para vender, otros 200 o 300 millones más de dólares. Entonces, para mí no era problema deshacerme de mis bienes en ese momento, porque mis estudios de ingeniería me decían que yo iba a producir mucho más que lo que entregaba. Hay un dato ahí y quería complementar la respuesta de don Humberto. Bensalco en el año 2015 intenta vender la hidroeléctrica, precisamente un año después de la que la terminan de construir. Y yo les puedo enviar el link en el diario financiero, donde Bensalco precisamente, como parte del complejo hidroeléctrico El Melado, así lo hacen saber, con una potencia instalada de 25 megawatts, esta central ha generado beneficios económicos considerables y la ponen a la venta por un valor aproximado de 230 millones de dólares ya en el año 2016. O sea, Bensalco ya 2 años después de la construcción de la hidroeléctrica se quiere deshacer de las mismas, cosa que no le resulta porque no la termina vendiendo. Abogado, una consulta. Bueno, ahora estamos, usted está dando otro dato más profundo, que desde 2015. Las autoridades desde entonces, en este caso, hasta que ustedes no presentaron querella, digamos, judicial, nunca se enteraron, nunca tomaron, por así decirlo, contacto con autoridades para hacer saber esta situación que es gravísima y que en este minuto tendría que ser noticia nacional de cómo acá en Chile, una vez más, los recursos, digamos, naturales están ahí a la par con las noticias y están, en este caso, los recursos nacionales, que son de todos, en gravísimas condiciones donde el Estado sí, en este caso, debe tomar, en este caso, cartas sobre el asunto. La situación económica de don Humberto, como bien lo señaló, lo limitaba bastante en ese tiempo y él puede complementar la respuesta porque él fue el que vivió particularmente eso. Sin perjuicio de eso, él el año 2016 recupera recién el predio. Por lo tanto, en este periodo, entre los 2010 y 2016, precisamente él se enfocó en poder obtener la recuperación del predio. Y recién entendemos que esta situación fue zanjada respecto a la parte que ocupa Bensalco para poder desarrollar recién en noviembre del año 2023. Y nosotros en el entendiendo que ya las autoridades habían hecho parte, sin ahondar en los comentarios que ya hizo don Humberto respecto a la justicia nacional, hoy día nosotros tomamos las riendas legales para efecto de hacer valer y poder entender básicamente, y también ustedes, cómo realmente se gesta el problema, porque no es fácil de entender. ¿Por qué se lo reconoce solamente una parte? Se le entrega y se lo reconoce solamente una parte y no todo. Es una sentencia bien extraña. Don Humberto, si quiere me complementa en otras palabras, pero me voy a remitir a lo legal. Al momento en que se le devuelve el predio, la Corte Suprema señala que para poder que se le devuelva el predio completo, tiene que ejercer una acción reivindicatoria identificando cada uno de los datos de la propiedad, cosa que eventualmente no se hizo en la primera demanda. En ese tiempo, con los abogados que tenía don Humberto, se genera esa acción reivindicatoria como lo solicita la Corte Suprema y eso recién se pronuncia en noviembre del 2023, como les comenté. Es una sentencia bastante compleja de entender desde el punto de vista jurídico, en donde básicamente la Corte Suprema se lo deniega. O sea, también complementando la pregunta acá de su colega, hasta el día de hoy nosotros no entendemos por qué esos predios no se fueron reivindicados, reincorporados al dominio de Inmobiliaria Piamonte, perteneciente a En un 100%. O sea, te debería decir, abogado, que aquí hay manos negras como se están reconociendo hoy día. Yo lo digamos, llamaría de otra forma, criterios jurídicos que nosotros no compartimos. que va compaginado con las manos negras. Podríamos decir Correcto. que... Mira, quiero
Bueno, principalmente, sí, un reconocimiento intelectual. Un respeto sobre, porque creo en los bienes privados. Un respeto sobre mi propiedad. Y el derecho que le da a registrarla también. Está patentada, ¿no? Sí. Bueno, naturalmente no puedo pretender, digamos, que me entreguen la hidroeléctrica, porque ellos pusieron la plata. Que podría ser lo correcto que me entregaran la hidroeléctrica, pero no sé que no puedo pretender eso. Pero Sí, una compensación económica. una compensación, correcto. Perdón, otra pregunta. Lo que Besalco hizo una expansión, no sé cuánta área fue la que tomó para la central y lo demás está fuera de... Sí, efectivamente. Nasur, con el poder que tenía, le vendió los lunares justo, porque Nasur también pretendía desarrollar el Toro y las otras hidroeléctricas que aquí se señalan. Su ambición era grande. Por eso que yo disolví la sociedad. O sea, me demoró como 4 o 5 años disolver la sociedad. Pero todavía es tan bandido este hombre que me tiene una precautoria puesta sobre el predio aduciendo que la sociedad existe. Y recién don Cristian está tratando de demostrar que la sociedad no existe para anular la precautoria. Porque levantando la precautoria yo puedo conseguir socios para construir el Toro. Que con la experiencia que tengo ya no me van a engañar. Claro. Pero llevando a porcentaje, ¿cuánto terreno le tomó Besalco de todo su Es muy predio? poco. ¿Sí? Claro, hay un lunar que es de 80 hectáreas, Ya. 85 82 hectáreas. hectáreas. Que es donde está justo construida porque Ya, perfecto. también Nasur fue vivo en entregarle solamente lo limitante conociendo el proyecto. Ya. No fue una casualidad que le haya vendido 80 hectáreas en cualquier lado. No, conocía el proyecto Nasur. Y le vendió justo donde está proyectado. Y Besalco le compró sabiendo, conociendo el proyecto. Técnicamente subdividiendo. Ya, ok. Eso es una pregunta por mi lado, ¿no? Ya me queda clara la situación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa con el camino que no le une hoy día, que está separado ahí, que hay que tomar una ruta alternativa y que no es muy grata por lo demás? ¿Sabe quién construyó el camino? No. Besalco. ¿Quién dice que no le hayan puesto un par de cartuchos de dinamita al principio y al término del derrumbe? Con respecto a ese camino, ¿ha tenido alguna respuesta en este caso del MOB para ver qué se podría hacer para, en este caso, dejarlo habilitado? Es un camino público. ¿Hace cuánto tiempo está inhabilitado? 3 años y algunos meses. Ya. Pero es un camino público que está dentro de las 80 hectáreas. No, Afuera. es un camino público. No, pero no está dentro. No. Ya. No, Hay servidumbre de Ya, porque puede que Vialidad no se meta por... no, Ya. Ok, no, es absoluta responsabilidad porque anuló las huellas que existían Ya, sí, antes sí. de llegar. Ya, perfecto. El problema en la tranca está en el derrumbe, ahí que Sí, están sí, con el sí. trabajo de... Bueno, hay que hacer todo como un nuevo proyecto, que inclusive piensan hacerlo por arriba, donde había una huella, hay mucho, pero no hay nada A modo de elaborado dato, todavía. don Humberto hoy día tiene demandado al Estado precisamente por la no reposición del camino.
Lo legal es que se recojan los caminos con un plazo máximo de 6 meses. ¿De cuánto? 6 meses. Por el daño al negocio. Exactamente. Claro. Es un tema aparte, pero a modo de datos se lo... Importante saberlo. ¿Han tenido algún tipo de reunión o contacto con el Ceremony de Obras Públicas acá en la región del Maule? Nelson, el administrador, creo que sí. Mira, dentro de mi trayectoria, que ha sido bastante amplia, no solamente en construcción, 45 edificios, por ahí hay un currículum mío, 45 edificios hechos en la comuna de Providencia, entre Providencia y Las Condes. He hecho exportaciones forestales de bosques industriales, digamos, como el pino insignia. Arrendé barcos a Corea, barcos de 33.000 metros cúbicos. Yo creo que la única vez que se han ocupado las grúas de ferrocarriles que hay en Talca, que son unos barcos grandes, ¿ya? Las ocupé yo en el año 80, porque cargué 6.000 carros de ferrocarriles con troncos de madera con destino a Talcahuano, que era el único puerto donde pueden entrar barcos de gran calado. Y se exportaban montañas de madera, digamos, a Corea. Cada barco se vendía como en 5 o 6 millones de dólares. Pero para venderlo en 6 millones se gastaban 5.999.000 dólares. Entonces era poco rentable, mucho el movimiento, 120 camiones trabajando entre Coipué y Talca. Propuse también navegar, ahí hay un bote, para poder vadear el derrumbe, que sería muy cómodo que en vez de que ustedes hoy día están agotados y cansados, a veces subido a ese bote y haber traspasado. Construí 15 pesqueros de alta mar en Punta Arenas, de acero, para captura centollera. Mi sobrino es testigo porque se embarcó y navegó en el Cabo de Hornos en los mismos barcos. Seguramente con gran temor, güey. Olas de 12 metros de altura, pasando por debajo de la horna. Y no me dejaron meter al agua ese bote, güey. Ya es el polvo, ya. Si las autoridades... Mira, yo me hice trabajando, ¿ya? Pero hoy día escucho puros discursos fantásticos, pero hay gente que no ha trabajado un día, que no ha metido las manos en la masa nunca. Y menos conoce el territorio, ni siquiera. Y menos conoce, claro. Menos conoce el lugar. En cambio yo no, hice todo lo contrario, porque tenía que atender el boliche que tenía mi padre mientras estudiaba. Después empecé a construir, me metía haciendo las mezclas, el concreto, estucando. Yo conozco el trabajo, he pasado mi vida trabajando. Entonces, claro, veo hoy día las autoridades, está bien, arropaditas, se sacaron la corbata, pero de todas maneras los trajes que tienen son bastante caros. Pero no veo, digamos, cosas. Esta cuestión, para mí, si no fuera camino público, si estuviera dentro del fondo, no le doy más de 15 días. Lo tengo arreglado.